Bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a nuestro webinar y por vuestro tiempo. El webinar que vamos a dar el día de hoy es una serie de webinars que vamos dando cada mes. El de hoy está dedicado a tecnología celular industrial, que son módulos industriales de comunicaciones inalámbricas basadas en tecnología celular, pues 2G, 3G, LTE, algún modelo con 5G. Y otra parte de nuestro webinar está dedicada a microcontroladores, concretamente a ARMs de 32 bits que veremos a continuación. Este webinar lo hemos preparado porque tenemos dos fabricantes, Make para la parte de módulos de comunicaciones industriales y G-High, que es el fabricante de microcontroladores, que tienen dos ventajas competitivas fuertes en el mercado, cada una la suya. En el caso de Make, este fabricante de módulos compite sobre todo en precio. Estamos hablando de tecnología industrial, es decir, compite a nivel de Simcom, a nivel de u-blox, Telit, marcas de primer orden, con unos precios realmente competitivos. Ya tenemos varios desarrollos probados en clientes con el fabricante Make, que nos han garantizado también que el funcionamiento es muy bueno. Y vamos a presentar también G-High, el fabricante de ARM, que tiene como ventaja competitiva hoy fundamental, no es tanto el precio, donde compiten muy bien, sino el plazo de entrega. Y aquí entramos más en una competición con los grandes fabricantes tipo Microchip, ST Microelectronics, Infineon, donde los plazos de entrega que están dando en estos momentos son abismales, por así decirlo. Entonces estamos hablando de un fabricante de microcontroladores ARM que nos está ahora proporcionando plazos de entrega de entre 4 o 6 semanas en prácticamente todos los modelos, y esto es frente a los grandes, donde, bueno, pues llevamos también otras casas de microcontroladores. Sabemos que estamos incluso con algunas referencias en 52 semanas con el daño que está produciendo. Además, G-High tiene algunos reemplazos directos con pin a pin compatible 100% con ST Microelectronics, lo que hace también pues, muy tentador este fabricante. En fin, no me quiero extender más. Esta presentación la va a dar nuestro ingeniero de aplicaciones, Carlos González. Y bueno, la agenda es bastante completa. Vamos a dar una pequeña introducción sobre los dos fabricantes que hemos mencionado, y luego haremos un repaso de los modelos de los productos que estos dos fabricantes nos ofrecen. Así que, Carlos, no te quito más tiempo. Muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias, Brian. Muy buenos días a todos. Como acaba de comentar, vamos a dar en este webinar pues, una parte de lo que serían módulos de comunicaciones y otra parte de microcontroladores ARM, que tanto uno como el otro van a suponer, pues, nos van a aportar una ventaja competitiva tal y como se encuentra pues, la situación actual, ¿vale? Entonces, vamos a empezar un poquito, pues, un poco el porqué, por cómo surge este tipo, o cómo empiezan a llegar este tipo o hacerse conocer este tipo de fabricantes. Y es que, como todos sabemos, desde el año 2020 estamos en una continua crisis que cada vez se va agravando más y más, sobre todo con las últimas noticias que han ido surgiendo, con todo el tema de la guerra, la inflación, etcétera. Y nos encontramos en una situación en la que todo el tema de la falta de provisionamiento, tanto de componentes electrónicos, la escalada de precios, etcétera, nos está llevando a una situación un poco complicada a la hora de querer mantener pues, nuestro sistema de producción, nuestras cadenas de montaje, etcétera, etcétera. Y entonces aquí donde empieza a surgir pues, la necesidad de buscar alternativas reales, alternativas que
por lo menos nos puedan ofrecer un plazo de entrega bastante reducido a lo que tenemos actualmente, pero manteniendo la calidad y manteniendo el correcto funcionamiento de los componentes. Entonces aquí es donde vamos a introducir estas dos alternativas para estos dos grandes, digamos, abanicos de productos, como serían los módulos de comunicaciones y los microcontroladores, que mayoritariamente están viendo afectados pues, tanto los plazos de entrega como los precios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por la parte de los módulos de comunicación y en este caso vamos a introducir, para el que no conozca, al fabricante MEG. ¿Vale? El fabricante MEG es una empresa, una compañía afincada en China, que aparte también cotiza en la bolsa de valores allí en China, y que se dedica mayoritariamente a la creación de módulos de comunicaciones, esto para comunicaciones inalámbricas, así como también otro tipo de, digamos, módulos inteligentes, no los típicos módulos estándar de 2G, 3G o 4G, sino ya módulos inteligentes en los que ya empezaríamos a integrar un procesador con distintos tipos de interfaces, comunicaciones, etcétera, para poder integrar todo tipo de soluciones en un único chip. Pero en este caso, donde nos vamos a centrar mayoritariamente es en la parte exclusiva de los módulos de comunicaciones, ¿vale? Vamos a ver que después veremos en una diapositiva el portfolio que tiene ahora mismo y vamos a ver cómo tanto el 5G y el 4G está muy extendido su gama de productos y sobre todo en distintos formatos y encapsulados en tarjetas mini PCI Express, M.2, etcétera, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir poder tener un amplio abanico donde elegir para, en función del tipo de aplicación que vayamos a desarrollar o el que necesitemos, poder elegir un tipo de módulo u otro. ¿De acuerdo? Entonces, este fabricante, como vemos aquí, pues va teniendo cada vez un crecimiento, un mayor crecimiento y centrados en este tipo de productos, pues ya se va extendiendo por todo el mundo. En esta diapositiva podemos ver algunos de los partners, algunas de las empresas así con las que trabajan y sobre todo, por ejemplo, una muy importante sería la de Qualcomm, que es con la que, con chips de Qualcomm, es con las que están basando sus productos y que tienen un stock garantizado para poder distribuir con el menor plazo de entrega posible, ¿vale? Entonces, en este sentido, como digo, como comentaba Brian antes, plazos de entrega en la competencia se pueden ir de las 20 semanas, 30 hasta 50 semanas para poder entregar el producto y eso de forma estimada y sin poder confirmártelo. En este caso, como comento, May tiene, al tener una colaboración estrecha con Qualcomm, tiene un stock garantizado de sus chips necesarios para poder crear sus módulos y tiene un plazo de entrega máximo de 6 semanas, lo que nos permite poder adquirir muestras lo más rápido posible, testearlas lo antes posible y poder directamente ya implementarlos en nuestro equipo, en nuestra fabricación o empezar a trabajar ya con esos módulos, por ejemplo, Mini PCI Express, lo antes posible. Entonces, ya no solo vamos a estar hablando del tema del precio, sino el plazo también va a ser un factor muy importante y todo ello sin escatimar en la calidad y en la funcionalidad del producto, ¿vale? Que vamos a poder trabajar con ellos de forma correcta y eficiente sin ningún tipo de problema. Entonces, vamos a ver los distintos tipos de soluciones que nos ofrece este fabricante para poder ver pues, qué tipo de productos se puede adaptar a nuestras aplicaciones. Como vemos en esta diapositiva, tenemos aquí clasificados por 5G, LTE y también, sin olvidar, el tema del Narrowband IoT, ¿vale? Como vemos es en la parte 5G, que serían las dos primeras filas, ha ido desde el año 2000 pues, desarrollando distintos tipos de módulos, tanto como vemos aquí, módulos para soldar, el LGA, por ejemplo, módulos en formato mini PCI Express y también módulos M.2. Y continúan y están en constante desarrollo de nuevos módulos para seguir utilizando pues, chips actualizados de Qualcomm que nos permitan una mayor eficiencia, un menor consumo, etcétera, etcétera. De manera que el 5G, como sabemos actualmente, aunque a nivel industrial a lo mejor todavía está dando sus primeros pasos, pero como vemos aquí, vamos a tener un producto, digamos, enfocado al futuro para ir introduciendo el 5G cada vez más en nuestras aplicaciones. Ya no solo el 5G actual que podemos tener aquí en España, sino también, por ejemplo, pues, productos con la banda de onda milimétrica, que incluso hasta ahora mismo, fecha de julio, así, están en subasta de las distintas bandas y que, por ejemplo, una parte de la banda de los 26 GHz se va a subastar para separarla
una parte para la parte de las típicas operadoras de comunicaciones, como todos conocemos, y se va a reservar una parte para las empresas privadas también. Lo que nos va a permitir es que las empresas o instituciones puedan crear su propia red de 5G sin intermediarios, pues destinadas pues, a cadenas de producción, centros industriales, etcétera. Entonces, en este sentido, pues como vemos, ya podemos estar preparados para este tipo de avance y funcionalidad. De igual forma, en la parte del LTE, vamos a tener desde unos módulos muy sencillos, como LTE categoría 1, exclusivamente, por ejemplo, y también LTE categoría 1 y que puedan tener pues, 2G, 3G, etcétera, para poder ir un poco reemplazando a estos equipos que tenemos actualmente y que pueden funcionar con 2G y 3G, pero que en el futuro no muy lejano, será un futuro próximo, empiecen a apagarse las redes de 3G y después las de 2G, y entonces ya poder quedarnos funcionando con el LTE. En este caso también vamos a tener desde categoría 1, pues categoría 4, categoría 6, 12, 16, etcétera, un poco también para en función del tipo de aplicación y las necesidades de la transmisión de datos que necesite, poder elegir uno u otro. Y como vemos también, distintos formatos, mini PCI Express, M.2 o módulos soldables. Y como digo también, sin olvidar la parte del Narrowband IoT para las redes de IoT del futuro, para esos pequeños equipos que necesiten enviar pues, muy pequeña cantidad de información y poder tenerlos disponibles y actualizados para el futuro. Entonces vamos a ir viendo un pequeño repaso sobre algunos de ellos. Como vemos en pantalla, tenemos múltiples combinaciones y múltiples factores de forma, así que vamos a ir viendo algunos de ellos que pueden resultarles interesantes en función del tipo de aplicación que quieran desarrollar. Empezaremos con los más sencillos, que serían los destinados, digamos, exclusivamente al IoT, que serían los que vienen incluidos con Narrowband IoT. En este caso, como vemos en pantalla, el SLM156, un módulo que integra Narrowband IoT, CAT-M y GPRS para esas comunicaciones en las que todavía estemos tirando de 2G los datos de 2G. En este caso, el Narrowband IoT categoría 2, el de CAT-M categoría 1, y como vemos en la tabla de la derecha, tenemos una cobertura global en cuanto a las bandas de frecuencia, un bajo consumo de energía y múltiples protocolos de comunicación integrados para poder trabajar con nuestros equipos y nuestros desarrollos a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones. Como vemos aquí, un módulo bastante sencillo que nos va a aportar esta conectividad enfocada al IoT de cara al futuro. Pero, por ejemplo, en el caso de que no necesitemos más que Narrowband IoT, tendríamos, por ejemplo, una versión, el SLM130, en la que incluye únicamente Narrowband IoT, en este caso de categoría 2 también con una amplia cobertura en cuanto a bandas de frecuencia para este tipo de red, un tamaño reducido, un ultra bajo consumo de energía y, como vemos también, pues, distintos tipos de protocolos y de funciones para poder adaptarnos a cualquier tipo de aplicación. ¿Vale? Entonces aquí ya estaríamos viendo pues, dos módulos de comunicación bastante sencillos en cuanto a lo que sería la cantidad de información que voy a necesitar, pero que, por ejemplo, para un contador de electricidad o para pequeños sensores instalados en campo, etcétera, poder tener este largo alcance y con un ultra bajo consumo para esas pequeñas cantidades de datos que vayamos a enviar. A continuación vamos a ver los módulos de LTE y vamos a empezar desde los más sencillos hasta ya ir aumentando la categoría y en la que van a estar desarrolladas. En este caso, imaginémonos que estemos trabajando ahora mismo, que nos encontremos trabajando pues, con módulos de 2G, 3G, etcétera, y como sabemos, como comenté anteriormente, tras el apagón que va a haber de estas redes, vamos a tener que dar el paso o a Narrowband IoT, por ejemplo, o directamente saltamos al LTE categoría 1. Entonces, en este caso, aquí tendríamos un módulo, el SLM320, que como vemos en pantalla, pues lo podemos tener tanto en módulo, digamos, soldado, LSC más LGA o mini PCI Express, en el que será LTE categoría 1 con compatibilidad también con 2G. ¿Vale? En este caso vamos a tener pues, una cobertura completa en este tipo de redes, con soporte también posible de posicionamiento global, además así como soporte actualizable con el firmware over the air, y lo más interesante de este modelo en particular, como el siguiente que vamos a ver en pantalla, es que tiene ya la interfaz del audio analógico para gestionar el audio analógico, tanto el micrófono como el altavoz, ya integrados dentro del propio encapsulado, lo que nos va a permitir ahorrarnos el uso de un códec externo al cual vamos a tener que añadir a otro módulo para poder trabajar con un micrófono, un altavoz, para tener que hacer llamadas, etc. Entonces, en un módulo sencillo y económico, pues vamos a poder tener ya esta categoría 1 del LTE
pero ya con el interfaz analógico incorporado dentro del propio módulo de comunicación. Entonces, como digo, nos va a permitir también, nos va a dar ese plus añadido respecto a otros en los que vamos a necesitar un códec externo. Entonces, en este caso, como vemos aquí, LTE categoría 1 con 2G, pero en el caso de que necesitemos solamente ya el LTE categoría 1, tendríamos el SLM 322, que de igual forma también puede tener de forma opcional soporte para el posicionamiento global en caso de que necesitemos señal de GPS incorporado también dentro del módulo. Como digo, este también con el audio analógico ya incorporado dentro del propio módulo de comunicaciones. Entonces, ya para ese tipo de aplicaciones, para un ascensor, por ejemplo, en el que podamos necesitar hacer algún tipo de llamada de emergencia, por ejemplo, pues ya podemos tener un módulo en el que integre todo lo necesario para transmitir datos y también trabajar con la voz sin necesidad de un módulo externo. El siguiente módulo que vamos a ver, ya estaríamos hablando de un módulo en el que vamos a integrar LTE categoría 1 con 3G y 2G, y lo tenemos también en formato de módulo, digamos, soldable o mini PCI Express. En este caso va a ser la familia SLM750, en este caso la ZX, que es la de categoría 1. ¿Vale? Amplia cobertura en en estos tres tipos de redes, así como posicionamiento global, distintos codes, compatibilidad con distintos codes de voz para poder trabajar, opcional también la voz sobre LTE, interfaz USB 2.0, distintos tipos de tecnología, como la tecnología MIMO, etcétera. Y en este caso, un hardware y software que va a ser totalmente compatible con la versión que veremos en la transparencia de siguiente, que sería uno de ya de categoría 4. Entonces, en este caso, vamos a tener un módulo fácil de utilizar, en el que vamos a aportar la conectividad LTE categoría 1 para esos equipos en los que actualmente estaremos trabajando pues, con 3G o 2G, pero que directamente ya nos podremos quedar en LTE categoría 1 sin problema alguno. Entonces, aquí como vemos ya en dos formatos distintos. ¿De acuerdo? Esto puede funcionar pues, con Linux, con Android, con Windows y con un módulo bastante sencillo en cuanto a su implementación y utilización. El siguiente módulo que vemos en pantalla, el SLM750VX, que como comenté anteriormente, sería ya en el caso de que necesitemos un poquito más, digamos, de tasa de transmisión y demás, sería el LTE categoría 4, así como 3G y 2G. De igual forma, también soporta el posicionamiento global, compatible con los mismos estándares de codificación de voz, interfaz USB 2.0 y como digo anteriormente, totalmente compatible con la versión anterior. Así que en el caso de que actualmente podemos estar utilizando LTE categoría 1, si en el futuro nos quedamos cortos con el módulo, pues podemos dar el salto a una categoría 4 sin problema alguno, simplemente reemplazando uno directamente por el otro. Como vemos, pues todo tipo también de interfaz física, PCM, USB, UART, I2C, etcétera, para todo ese tipo de sensores, a lo mejor, o de componentes que podamos conectar a este módulo para poder trabajar en nuestros diseños electrónicos con microcontroladores, etcétera. O, por ejemplo, en formato mini PCI Express para ya incorporarlo a equipos ya ordenadores industriales, por ejemplo, o también diseños electrónicos en los que podamos incorporar un socket en mini PCI Express. ¿De acuerdo? Entonces aquí estaríamos viendo ya hemos visto tres familias, bueno, cuatro modelos en particular en cuanto al LTE categoría 1, ¿vale? Y hasta categoría 4, módulos que podemos tenerlos tanto en formato, digamos, soldable directamente a la placa, como en formato mini PCI Express. El siguiente que vamos a ver, ya empezamos a saltar en cuanto a las categorías que podamos tener en cuanto al LTE Advanced, por ejemplo. Entonces, en este caso ya estaríamos con el SLM 820, en el que ya estaríamos hablando de categoría 6, categoría 12 o categoría 16, y también con cobertura 3G. También para ese tipo de aplicaciones en las que ya necesitamos un poco más de velocidad de descarga, en este caso una velocidad máxima de descarga de hasta 1 gigabit por segundo y una velocidad máxima de subida de hasta 100 megas por segundo. Admite agregación de portadoras, también voz sobre LTE opcional, interfaz USB 3.0 y distintos tipos de funcionamiento de protocolos, así como de interfaces de comunicación para poder conectarnos a este módulo y poder trabajar con esas aplicaciones que requieran de un poco más de velocidad, tanto de subida como de bajada. ¿Vale? Aquí estaríamos el 820 con categoría 6, 12 o 16 y además con cobertura 3G. El siguiente módulo que vemos en pantalla es el SLM 828, que es categoría 6, categoría 12,
pero aquí ya tendríamos también una versión en lo que sería en formato en módulos soldables, que están basados pues cada vez los módulos que van sacando en nuevos chips de Qualcomm, que más eficientes, con menor consumo y continuamente actualizándose de cara al futuro, también teniendo en cuenta pues un poco la obsolescencia de sabemos que están continuamente desarrollando con los últimos chips de Qualcomm, así que siguen sacando nuevos componentes. En este caso, como digo, vamos a tener una versión que puede llegar hasta categoría 12, formato mini PCI Express o módulo soldable, con USB 3.0, también con posibilidad de posicionamiento global, y todo ello en una solución económica si la tenemos en cuenta para las prestaciones que nos ofrece, si los comparamos con las de la competencia. Si a eso además le añadimos el plus de los plazos de entrega, pues tenemos una solución bastante competitiva, tanto en precio, plazo, como prestaciones para cualquier tipo de aplicación que estemos trabajando en ella o pensando desarrollar. Entonces, como vemos aquí, ya hemos dado el salto al LTE categoría 6, categoría 12, y ahora lo que nos quedaría ya es dar un salto más todavía en cuanto a prestaciones, velocidad, que ya serían los módulos de 5G. Como digo, he mostrado algunos módulos de los que dispone Make, pero en el caso de que estén interesados en algún módulo en particular, que tenga alguna categoría particular y en algún formato en particular, no duden en consultarlo con nosotros, porque van a haber distintas versiones, combinaciones, con posicionamiento global, sin posicionamiento, módulo soldable, mini PCI Express, etcétera. Lo que he querido es mostrarle un poco el amplio abanico que tiene, ir pasando por algunas familias sin tener que entrar en cada una de ellas, en las que a lo mejor simplemente cambia el formato, el encapsulado, etc. Entonces, cualquier tipo de duda o consulta que puedan tener, por ejemplo, los módulos de LTE, pues no duden en consultarlo con nosotros. Ahora vamos a ver módulos de 5G, que aquí ya empezamos a entrar en, digamos, un poco en mayores prestaciones y si hemos visto precios que podemos encontrarnos de la competencia en distintos distribuidores, ya incluso distribuidores a gran escala, por ejemplo, los precios de 5G todavía no están, digamos, no son de fácil implementación en los proyectos nuevos, sobre todo los industriales, en los que estamos empezando poco a poco a meter 5G. En este caso, los módulos, tanto soldables, mini PCI Express, M.2 de Make, tienen una ventaja competitiva en cuanto a precios, si los comparamos directamente con los de las competencias, bastante interesante de tener en cuenta. Porque, como digo, son unos módulos muy económicos si tenemos en cuenta el 5G y todo lo que nos va a ofrecer. Entonces, en este caso, empezaremos viendo la familia SRM 815, 5G, en el que vamos a verlo, como vemos en pantalla, pues en tres formatos distintos: módulo soldable, mini PCI Express o M.2. Entonces, en función del tipo de aplicación o necesidad, equipo industrial, ordenador industrial que esté utilizando, etcétera, pues podemos decantarnos por uno u otro. En este caso, aparte de, pues, de 5G, posicionamiento global, USB 3.1, todo tipo también de códec de voz, agregación de portadoras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Después veremos también los kits de desarrollo en los cuales podemos hacer uso de este tipo de módulos y probar cualquiera de sus versiones. Entonces, dar el salto al 5G ya no va a ser una cuestión muy a tener en cuenta en el sentido de analizar los precios, analizar los plazos o la calidad o las prestaciones que nos va a ofrecer, porque ya aquí vamos a poder trabajar con ellos a unos precios bastante competitivos y con unas prestaciones bastante interesantes. En este caso sería, digamos, el 5G estándar que podríamos llamar, y tendríamos ya la siguiente familia, el SRM 825W, en la que ya tendríamos el 5G estándar que podemos tener actualmente, pero también añade la cobertura con la banda de onda milimétrica, que como comentaba anteriormente, hoy día hasta julio se estaba ya empezando a subastar y a ver cómo repartir la banda ya de 26 GHz para el futuro, pues ya tenerlo disponible en todos nuestros equipos. Entonces, en este caso, ya estos módulos y los que también están desarrollando, como los 835, ya vienen con este tipo de compatibilidad para esas bandas futuras. Por ejemplo, si quisiéramos una gran empresa, pues adquirir una parte, una banda de esta banda milimétrica y poder tener su propia red 5G privada sin intermediarios de ningún tipo de operador, sino directamente gestionada por nosotros. Entonces, ya aquí podemos tener esta prestación extra frente a lo anterior. En este caso, también como todo lo que hemos visto, posicionamiento global, USB 3.1, códec de voz, agregación de portadoras y posibilidad también de incorporar
la eSIM, el chip de la eSIM ya incorporado dentro de lo que es el propio módulo, de manera que ya venga con el de fábrica ya todo lo necesario para funcionar. Y como vemos en la tabla derecha, pues todo tipo de bandas de cobertura, etcétera, así como rangos de voltaje de alimentación, funciones, etcétera, pues para estas aplicaciones ya un poco o bastante más exigentes en comparación con el 4G o, por ejemplo, de 3G o 2G que pueden estar desarrollando ahora mismo. He visto, hemos mostrado aquí en pantalla, pues dos familias, la que viene con el 5G, digamos, el estándar actualmente, y las que ya vienen con la banda milimétrica, digamos, adaptadas para la banda milimétrica para el futuro. Las nuevas versiones que está desarrollando Mate están basadas también en este tipo de cobertura, pero ya basados en nuevos chips de Qualcomm. Entonces, sería más de lo mismo, pero ya más actualizado, más eficiente, menor consumo y también más rápido en cuanto a lo que es el propio chip al ser de mayor novedad. Entonces, ya hemos visto un poco, tanto desde lo más sencillo para el IoT, como pueden ser los módulos con narrowband IoT, el salto a la red de LTE, en el que ya tendríamos módulos sencillos de LTE categoría 1, con, por ejemplo, audio, interfaz de audio analógico incorporada, ya distintos módulos con distintos tipos de formatos para categoría 4, 6, 12, 16, y también distintas versiones para el 5G. ¿De acuerdo? Entonces, todo ello, si quisiéramos, por ejemplo, empezar a trabajar con ello, no es problema poder pedir y contactar con nuestros comerciales para poder adquirir algún tipo de muestra o algún kit de desarrollo, como los que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, para el caso de que queramos dar el salto al 5G, pues tendríamos, por ejemplo, una placa ya preparada directamente para uno de los módulos del 5G, la del SRM815, que ya como vemos en pantalla viene con el módulo soldado dentro de la propia placa para trabajar con este tipo de módulos, si quisiéramos trabajar con él, con todo tipo de antenas, tanto para 4G, 5G, posicionamiento global, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a tener todo tipo de interfaz de comunicaciones para poder conectarnos a nuestro ordenador, empezar a trabajar con él y aprender cómo funciona y cómo poder trabajar con este tipo de módulos. Además, también con un socket M.2 también para añadir otro tipo de módulos o de otro tipo de, por ejemplo, Wi-Fi o cualquier otro tipo de tarjeta M.2 que se le quiere incorporar. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos una versión que ya viene con el SRM815 ya incorporado, pero también en el caso de que quieran probar algún otro tipo de módulo, por ejemplo, que estoy interesado en algún módulo Mini PCI Express o, por ejemplo, en algún módulo, aunque sería el módulo soldable, pues aquí tendríamos las versiones en formato M.2, Mini PCI Express, y después la versión que tendríamos para el Narrowband IoT. Por ejemplo, en el caso de que quiera probar un módulo, el SLM750, pero en formato módulo soldable, en este caso haría uso del módulo en formato Mini PCI Express, porque al final va a ser exactamente lo mismo, simplemente ya adaptado para un módulo Mini PCI Express y con un kit de desarrollo para Mini PCI Express que nos proporciona el fabricante, como el del que vemos en el medio, pues poder ya trabajar con ese tipo de módulos y probar toda su funcionalidad, opciones, comandos, etcétera. Entonces, en el caso de que queramos probar algún tipo de módulo u otro, pues tendrán sus kits de desarrollo para M.2 o Mini PCI Express. Entonces, como comentaba, tanto para la versión más sencilla como vemos a la derecha con el Narrowband IoT, que ya viene con el módulo que vimos al principio, el SLM156, ya incorporado dentro de la propia placa, o módulos con los sockets ya preparados para añadir cualquiera de las versiones, todas las versiones que he ido comentando, el fabricante nos va a proporcionar todo lo necesario para poder, digamos, agilizar y facilitar la migración o empezar a trabajar con ellos, en el caso de que queramos trabajar con ellos, tanto pues para los módulos soldables, mini PCI Express, etcétera. Nos va a proporcionar todos los archivos necesarios para, en el caso de tener que instalar algún pequeño driver, manuales, códigos manual de comandos AT, todo lo necesario para poder empezar a trabajar con ellos. También el diseño manual de diseño hardware para poder incorporarlo el módulo a mi placa electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos va a proporcionar todo lo necesario para poder trabajar lo antes posible y de forma más sencilla posible con estos módulos. De igual forma, en el caso de que estén interesados en algún tipo de muestra
y de evaluación, etcétera, no duden en consultarlo con nosotros y cualquier duda que puedan tener, también consultarnos con nosotros, que directamente intentaremos solventarle cualquier tipo de problemas con cualquier tipo de consulta, tanto a nivel electrónico, de nivel hardware o ya a nivel software, por ejemplo, con algún problema con algún driver o cualquier tipo de función, etcétera, pues intentar solucionarla directamente por nuestra parte o directamente si necesitamos de algún tipo de explicación o de consulta ya un poco más especializada, pues con el fabricante directamente nos responde en 1 o 2 días como máximo y nos ayudan en cualquier tipo de consulta que puedan tener. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto en la parte de módulos de comunicaciones, desde lo más sencillo hasta ya las versiones más potentes y actuales y ya sobre todo futuras como la parte de 5G, así como todo lo necesario para poder trabajar con ello con sus kits de desarrollo. Y ahora vamos a dar la introducción, vamos a pasar a la parte de los microcontroladores. Vamos a ver, digamos, la otra alternativa, la otra versión que tendríamos para, en el caso de microcontroladores, poder probar o poder dar el salto a otro fabricante competitivo en cuanto a precio, competitivo en cuanto a plazo y también competitivos en cuanto a las prestaciones que nos va a ofertar el propio producto, pues por los estándares de certificados que puede obtener alguno de sus módulos y, como comentaba anteriormente, la posibilidad de reemplazo con productos con modelos de fabricante ST Microelectronics. ¿Vale? En este caso sería fabricante Jihai Semiconductor, que en este caso es una empresa de diseño de circuitos integrados afincada en China, que anteriormente lleva 20 años pues, de experiencia, digamos, en lo que sería la parte de chips de encriptación y seguridad, pero ya ha dado el salto desde hace también muchos años a la parte de microprocesadores de grado industrial y con grado de automoción también, y forma parte de la empresa Apex, así como a su vez de la matriz de Nine Corporation, también una gran empresa china. Como digo, lleva 20 años en cuanto a lo que sería el desarrollo de circuitos integrados, sobre todo el tema de encriptación, chip de encriptación de seguridad. Empezó también con impresoras, con el tema de la seguridad, etcétera. Así como actualmente están centrados en módulos, microcontroladores de 32 bits, Cortex ARM, como vamos a ver, M0 Plus, Cortex M3 y M4, con posibilidad incluso también de certificados para la automoción. ¿De acuerdo? Actualmente tiene 6 centros, digamos, de investigación, cooperación, etcétera, tanto en China como en Estados Unidos, y ampliando el rango de distribución y de, ya digamos, de cooperación con otros tipos de centros en todo el mundo. ¿De acuerdo? En esta diapositiva vamos a ver un poco distintos tipos de fabricantes y empresas con las que pueden estar trabajando actualmente, tanto lo que serían microcontroladores industriales, así como temas de seguridad, System Shock de seguridad. Algunas empresas, algunas marcas, como podemos ver en pantalla, nos puede sonar más, unas más, otras menos, pero hay muchas que pueden ser bastante reconocidas actualmente. Y como digo, enfocado en distintos tipos de productos, ¿vale? En este caso tendríamos la familia de microcontroladores de 32 bits, la APM32, después tendríamos los System on Chip destinados a la seguridad y después también tienen una parte System on Chip enfocados a Bluetooth 5.1 que pueden estar desarrollando. Pero en nuestro caso, en este webinar, vamos a quedarnos con la parte de los microcontroladores de la familia APM32. Y en este caso, como comenté anteriormente, enfocados en los ARM Cortex M0 Plus, Cortex M3 y M4. ¿De acuerdo? Vamos a tener un amplio catálogo, de un portfolio de todo tipo de configuraciones en cuanto a encapsulados, de capacidad de memoria, etcétera, para poder elegir pues, algún tipo de microcontrolador u otro. También incluso si necesitamos algún tipo de certificación especial, pues poder ver qué versión puede encajar con nuestra creación. Este tipo de familia, esta familia, la APM32, como vemos aquí, pues una familia de microcontroladores de 32 bits, de grado industrial, basados en estos 3 núcleos de ARM, con un bajo consumo, alto rendimiento, fácil integración, reemplazo rápido en el caso de que queramos, por ejemplo, sustituir algunas versiones de STM, ¿vale? Que veremos a continuación, pues poder directamente reemplazar uno por otro y como mucho a lo mejor añadir un condensador o algún pin especial para alguna tensión, pero fácilmente reemplazable. Vamos a tener versiones con certificación ISE 61508 y también algunas versiones con el ASQ100 para esos microcontroladores para que necesiten pues,
una certificación de grado de automoción, también disponibles para ese tipo de aplicaciones destinadas a la automoción. Rangos de temperatura de funcionamiento, va a haber disponibilidad desde los menos 40 grados centígrados hasta los 105, así como protección ya eléctrica en cuanto a todo tipo de descarga electrostática, etcétera, así como también un control de la calidad de lo que es el diseño, el ciclo de vida completo, ¿vale? Desde el diseño hasta la fabricación, la entrega, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos en pantalla en la parte inferior, vamos a poder encontrar microcontroladores de la familia APM32 en todo tipo de aplicación, desde las más sencillas de aplicación de Smart Home, por ejemplo, sensores industriales, o por ejemplo ya electrónica de consumo, control industrial, equipamiento ya un poco más avanzado o electrónica para la automoción. En esta diapositiva vamos a ver un poco el portfolio actual, digo actual porque todavía siguen desarrollando y están planteando nuevas versiones de aquí en adelante, con nuevas versiones, nuevos formatos, etcétera, que como vemos aquí en pantalla, pues de de las tres tipos de familias, de los M0 Plus, M3 y M4, y como vemos en la parte inferior, todo tipo de encapsulados, y en la parte y en el eje de la izquierda, pues tamaño de la memoria flash o de la SRAM. Entonces, vamos a poder ir teniendo todo tipo de versiones para cualquier tipo de aplicación o necesidad de encapsulado o de memoria. O sea, aquí como vemos en pantalla, vamos a tener todo tipo de modelos para cualquier tipo de aplicación hoy día que podamos estar desarrollando con M0, M3 o M4. Como comentábamos anteriormente, no solo importante es el tema del precio, que también es bastante importante, el tema del plazo, ¿vale? Se está haciendo entregas a clientes con un plazo máximo de 6 semanas más o menos. Si tenemos en cuenta que hay fabricantes que están dando plazos de a lo mejor 50, 40, 50, pues 6 semanas es una cuestión ya pues bastante a tener en cuenta de por lo menos promover la alternativa o por lo menos evaluarla, adquirir algunas muestras y hacer pruebas, porque estos son 50 semanas hoy, pero no sabemos actualmente si esto va a ir a peor o no. O sea que actualmente estamos hablando de 50, pero no sabemos cuánto va a durar esta falta de stock, de entregas, de los largos periodos de entrega, etcétera. Así que es una opción bastante a tener en cuenta, ya no solo precio-plazo, sino también como en calidad. Y como comentábamos anteriormente, van a haber algunas de las familias, algunos de los modelos de serial number o de part number particular, que van a suponer un reemplazo directo para algunos productos de algunas de las familias más conocidas de microcontroladores, como puede ser la STM32 de ST Microelectronics. Y vamos a encontrar opciones compatibles 100% para versiones del STM32F0, los de Cortex M0 Plus, del STM32F1 para los del Cortex M3 y algunas también para el STM32F4 para los del Cortex M4. Entonces, si estamos trabajando actualmente con microcontroladores de STM32 de algunas de estas tres familias, pues sería bastante interesante consultar con nosotros, pues en plan, estoy trabajando con este modelo en particular, con este encapsulado en particular, ver si se puede disponer de algún reemplazo directo 100% para poder dar el salto y sustituirlo por esto de Gihei y que en un plazo máximo de 2 semanas, en cuanto a lo que sería de rediseño, digamos, o de adaptación, ya poderlo tener funcionando en nuestros diseños sin problema alguno. ¿Vale? Entonces, como digo, tiene una familia, la APM32, que abarca muchos tipos de configuraciones, pero además hay algunas versiones que van a suponer un reemplazo directo a productos de estas tres familias de SETE. Así que si tienen cualquier tipo de duda, sería cuestión de consultarlo con nuestro comercial, basarnos en el par number, el encapsulado, etcétera, y poder buscar la versión que pueda ser reemplazable directamente. Vamos a ver ahora en pantalla tres modelos, uno de cada familia, de modelos que son reemplazo directo a algún modelo de STM. ¿Vale? En este caso tenemos aquí un microcontrolador de Cortex M0 Plus, en este caso el APM32F091, que ya después dependerá del tipo de encapsulado o la capacidad de la memoria flash, pues tendrá un par number u otro. En el que aquí tendríamos un Cortex M0 Plus hasta 48 MHz, compatible con memoria flash hasta 256 kilobytes, múltiples interfaces de comunicación, USART, I2C, CPI, I2C, CAN, periféricos analógicos, ADCs, DACs también incorporados, comparadores analógicos programables, etcétera, compatible con el protocolo, con el bus CAN de comunicaciones. Entonces ya tendríamos aquí
En este caso es un modelo reemplazable a uno de STM, así que ya vemos también pues, que todo tipo de conectividad para esas aplicaciones más sencillas que no requieran de un procesador ya más avanzado como los M3, ampliamente ya utilizados o los M4, pero sí la versión más sencilla de esta familia de ARM. ¿Vale? El siguiente tendríamos aquí uno de Cortex AM3, que sería el APM32F103, que nos puede sonar bastante al STM32F103 de STM Microelectronics, con frecuencia de funcionamiento de 96 MHz, rango de temperatura menos 40 a 105 grados centígrados, hasta 205, memoria flash de 256 kilobytes, dos buses CAN integrados con dos tipos de estándar, el 2.0A, 2.0B, con velocidad de comunicación de hasta 1 megabit por segundo, para esas aplicaciones en las que vayamos a usar el bus CAN, pues también tienen aquí incorporado. Periféricos también, como teníamos anteriormente, múltiples ADCs de 12 bits, DACs también de digital a analógico, interfaces de comunicación como ya podemos tener en cualquier tipo de microcontrolador, y todo ello también pues distintos tipos de encapsulado, modos de depuración, etcétera, etcétera. El siguiente que vemos también sería ya de la familia N.4, el APM32F405 o 407, basados en Cortex M4 con frecuencia de funcionamiento de hasta 168 MHz, con 1 MB de memoria flash, que también admite instrucciones ya para soporte de DSP, de procesamiento digital de las señales, también para FPU, interfaz OTG de alta velocidad con el chip ya integrado dentro del propio encapsulado. Además, agrega algunos tipos de algoritmos de encriptación para garantizar la seguridad de los datos dentro de lo que sería el propio microcontrolador. Y como vemos también, pues múltiples interfaces, cada vez más interfaces de comunicación, I2C, SPI, I2S, CAN, Ethernet, eMMC, periféricos también analógicos, ADCs, DACs, etcétera, etcétera. Además, todo ello, pues, distintos tipos de timer, modos de depuración, múltiples líneas de entrada-salida, etcétera, etcétera. Entonces, ya aquí tenemos también una versión bastante interesante a tener en cuenta para esas aplicaciones ya más potentes, y como vemos aquí hasta 168 MHz, pues una versión a tener en cuenta si tenemos en cuenta que esta puede reemplazar directamente a unos cuantos par numbers de ST microelectrónicos. Ahora vamos a ver todo ello. Son módulos, son microcontroladores bastante interesantes, pero también el fabricante nos va a permitir y nos va a proporcionar todo lo necesario para poder trabajar con ellos y poder aprender de la forma más fácil y rápida posible. Este fabricante nos va a aportar toda la documentación necesaria, manuales, datasheets, código de funcionamiento, ejemplos, etcétera, así como distintos tipos de herramientas y kits de desarrollo. En pantalla vemos un kit de desarrollo para un modelo en particular de microcontrolador, pero va a tener prácticamente un kit de este estilo bastante sencillo, con el módulo, con el conector USA para poder conectarlo al PC, así como el conector para poder debuguear, así como también conector USB, para prácticamente cualquier tipo de familia de microcontroladores que tiene G-High, pues va a tener una versión con cada uno de esos tipos, con esos microcontroladores. Entonces podemos empezar a trabajar con ellos de la forma más rápida y sencilla. Además nos va a proporcionar también tanto lo que sería el programador, depurador, etcétera, etcétera. Como digo, aquí en la parte de la izquierda, en la mitad izquierda, pues vemos, por ejemplo, todo lo que nos pueden aportar en cuanto a documentación, paquetes, archivos, SDKs, todo lo que necesitamos para trabajar con estos módulos, ¿vale? Y después, compatibilidad con distintos tipos de IDEs que podamos conocer, ¿vale? Desde IAR, ARMXL, RTFred, así como también compatibilidad certificada con herramientas de depuración como el J-Link, bastante extendido en el mercado de Seger, ¿vale? Y así como el programador de la memoria flash. Entonces, vamos a estar abiertos a poder trabajar con todo tipo de distintos tipos de IDE, así como todo tipo de documentación, herramientas, todo lo que haga falta para poder trabajar con ellos. Como comentaba, tanto el software como el producto, ya el hardware, para poder, en este caso, programar, depurar todo lo necesario para poder trabajar con este tipo de microcontrolador, ¿vale? De igual forma, también programación, así como también programación múltiple para cuando tengamos que, en el caso de no solo programar un componente a la vez, sino poder programar múltiples en paralelo y poder agilizar el proceso de programación de nuestros microcontroladores.
Entonces, hasta aquí la parte de los microcontroladores. He querido exponerles un poco quién es el fabricante Keyhigh, con quién trabaja, a qué se dedica mayoritariamente, en qué está enfocado actualmente todo el tema de los microcontroladores de ARM de 32 bits. Hemos visto, pues, cómo clasifica, cómo divide sus productos en microcontroladores Cortex M0 Plus, M3 y M4, cómo podemos tener en algunos de ellos certificación, por ejemplo, la ASQ100 para la automoción. Si necesitamos de algún tipo de certificación especial, habría que revisar, pero también tienen disponible para con algunas características especiales. Reemplazo directo a algunos modelos de STM, que eso, teniendo en cuenta los plazos de entrega que tiene STM actualmente, pues ya es una cuestión bastante a tener en cuenta. Y después la compatibilidad que pueden tener con herramientas y software de otros fabricantes ya bastante extendido y bastante conocido actualmente, que nos permitan agilizar y no tener que empezar de cero a aprender un programa nuevo, y que a veces eso puede, digamos, complicar un poco el salto a otro tipo de fabricante. Entonces, en este caso, un poco a modo de resumen, tanto con el fabricante Mage como con el fabricante Jihai, hemos visto un poco el amplio catálogo que dispone de productos, tanto de lo más sencillo hasta lo más avanzado, kit de desarrollo, toda la documentación necesaria que puedan necesitar, cualquier tipo de duda que puedan tener en cuanto a algún modelo en particular, tanto para los modelos de comunicaciones como para algún modelo de microcontrolador, también no duden en consultarlo con nuestro equipo comercial. Y de igual forma, si necesitan también pues, solicitar algún tipo de muestra porque están interesados en algún modelo en particular, también no duden en consultarlos con nosotros, que las muestras se pueden intentar conseguir para enviarlas lo más rápido posible para empezar a trabajar con ellas de la forma más rápida y sencilla con todos ellos. Así que esto ha sido el webinar de hoy. Espero que les haya resultado bastante interesante, que hayan conocido bien estos dos fabricantes y que puedan pues, realizar algún tipo de consulta sobre ellos y poder responderles con todo el placer del mundo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Oye, un webinar súper completo. Hemos hecho un repaso, no podemos entrar por el tiempo que tenemos en la extensión de todos los productos. Tenemos muchas variantes tanto de los módulos como de los micros. Como bien ha dicho Carlos, en las ventajas competitivas que tenemos con estos dos fabricantes. En el caso de MEG estamos hablando de módulos que van desde 2G hasta 5G industriales, con un precio de verdad súper competitivo. Y en el caso de Jihai, un fabricante que se concentra únicamente en ARM32 bit, en los Cortex que hemos visto, M0, M3, M4, y como ventaja competitiva frente a ST, pues los micros que tenemos 100% compatibles con aquellos modelos de ST. Entonces, bueno, no tenemos preguntas por lo que veo. Carlos, la verdad que el webinar ha sido bastante claro. Espero a todos los asistentes que os haya resultado interesante. Como os hemos comentado, cualquier consulta adicional que nos queráis hacer, pues están nuestros comerciales a plena disposición vuestra. Muestras, kit de evaluación, etcétera, pues consultarnos por favor. Y nada, damos por finalizada esta sesión. Carlos, muchísimas gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo y vuestra paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Hasta luego.